En el episodio de hoy veremos el modelo de negocio de empresas como Blackstone, KKR, Apollo y Brookfield. También hablaremos de cómo un fondo pasó del todo a la nada a pesar de contar con 2 premios Nobel entre sus filas. Bueno, bienvenidos al episodio número 8 de Más Flow que Cash. Hoy quería recordaros quería daros las gracias primero por todo el apoyo que están recibiendo los otros episodios. En el de hoy no vamos a hablar de política, pero Solo un momento, todos sabemos. Aquí esto está abierto. no lo sabemos. Puede acabar como la típica Nochebuena, habrá que ver. Recordaros el tema de que si os gusta el podcast lo sigáis, os suscribáis y le deis... Leandro, vamos a hacer las cosas bien. A ver, tenemos ahora mismo un poco más de 500 suscriptores en YouTube y no lo he mirado, pero cerca de 300 en Spotify. Vamos a ponernos objetivos delante de nuestros suscriptores y que sean ellos los que decidan si los conseguimos o no. Así que, venga. Para Navidades, ¿cuántos queremos? Yo diría que para YouTube yo soy bastante optimista, así que intentaría 1500. Venga, 1500 en YouTube y ¿cuántos en Spotify? Spotify diría 300. 1000. 1000. Venga, 1000. Y para hacer las cosas más dinámicas, al final estamos acabando octubre, para final de noviembre vamos a la mitad. Si estamos en 500 y algo, 1000 para final de noviembre y 650 en Spotify. 600 porque supuestamente el crecimiento debería... Venga, 1600, ¿vale? Así que vosotros decidís, nos tenéis que ayudar en esta, ¿eh? Sí, o sea, compartidlo con quien veáis que le pueda interesar, que por cierto, o sea, yo sí que, Javi, creo que de la gente que está escuchando los podcasts, sí que están sacando bastante valor. Y eso, vamos, es evidente en los tiempos que se escucha el episodio, es decir, que mucha gente lo escucha durante mucho tiempo y también en todo el tema me gusta, que está siendo increíble. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias siempre. Bueno, ahora, Javi, ¿qué tal la semana? Bien, cuando seas padre verás, hoy de 2:30 a 4:30 hemos estado danzando por la casa y luego me he levantado otras tantas veces, así que estoy un poco cansado hoy, pero nada, bien la semana. ¿No ves cómo vengo? Vengo muy elegante. Sí, ¿eh? Vengo así como si fuera un banquero de inversión con mi chalequito, etcétera. Parece que estás a punto de invertir en una empresa pre-revenue. Casi también podría ser un VC de Sequoia, pero no. Y esto es porque me he metido en el papel, porque, Leandro, te cuento, el lunes estuvimos visitando con el fondo en el que trabajo las oficinas centrales de Partners Group. ¿Conoces Partners Group? De lo que me has contado tú, pero la verdad es que no la tenía en el radar. Bueno, pues Partners Group es una empresa, lo que se llama una gestora de activos alternativos, un private equity, vamos, al uso, fundada en Suiza, de hecho tienen la sede aquí cerca de donde vivo en Zug, y es de hecho la sexta empresa de private equity más grande del mundo. O sea, por detrás tienes por delante obviamente a Blackstone, por activos bajo gestión, o al menos activos que generan fees, esto lo veremos luego, bajo gestión tienes a Blackstone, a KKR, a Apollo, a Brookfield y creo que Carlyle. No sé, ¿alguna? Partners es más grande que EQT, por ejemplo, ¿vale? A lo mejor por reportan, ¿no? sí, están ahí. Tiene 170 billions americanos de activos bajo gestión. Que no está mal, ¿vale? No está mal. Pues estuvimos visitando las oficinas que son además relativamente nuevas, espectaculares. Te pasé una foto, meteremos alguna foto en la newsletter. Realmente yo creo que son las oficinas más impresionantes que he visto en mi vida. Que no sé si es bueno o es malo. ¿Sabes que unas horas después de que me pasases la foto, volví a mirarla
y me fijé que en una de las mesas hay como ordenadores antiguos. Vale, eso tiene una explicación. Tiene una No, ya me explicación. imaginaba. Tienen como una Hall of Fame que llaman ellos, tienen como una historia de todas las inversiones que han hecho y tienen pues todas las que les han salido exitosamente y tienen una zona también con los errores que han cometido, que entre ellas vi Softonic, que me sonaba muchísimo, es una empresa española, no miré lo que habían hecho y eso era uno de los errores, había alguna empresa francesa y demás, y los ordenadores que has visto ahí, que eran unos Macintosh antiguos, es la mesa de los fundadores. Los fundadores, pues, ¿cómo empezaron? Las mesas como la de Jeff Bezos de Amazon, pues algo parecido. Que por cierto era una puerta. Lo mismo. Que por cierto era una puerta. Pues no, estos empezaron un poco más nobles. ¿Y qué inversión exitosa sí destacaban por encima de todas? Pues no me acuerdo. No estuvimos hablando de ellas. A ver, lo de los errores me parece normal, ¿no? Has comentado error y una francesa, pues bueno, suelen ir de la mano. La verdad es que Bueno, no sé qué decirte. Ahora mismo están invertidos en miles de cosas, como te puedes imaginar. Algunas sí famosas, al menos que yo conozca, están en Breitling, que es esta marca de relojes de aviación, con relojes típicos. no sabía que era independiente, Breitling. Bueno, ahora es de Partners Group. Pero sí, ahora no sé decirte así. Sí. Estaban ahí, pues tenían una foto, lo que fuese, y con lo que el retorno que habían conseguido y demás. Y tú sabes que siempre todas estas cosas son un poco triquiñuelas, pueden hacer triquiñuelas, pero bueno, no, estaba interesante. Y nada, entonces a raíz de eso, digo, bueno, pues vamos a traer, al final la industria de las gestoras de activos alternativos, el private equity, es una industria que normalmente la gente dice que es muy difícil de analizar y bueno, pues en parte es verdad. Digo, vais a traerla, vamos a explicar un poco cómo funcionan las cosas. Opaca es. Otra cosa que yo creo que el negocio en sí tampoco es súper complicado de entender y de saber cuáles son los drivers y tal, pero realmente en muchas ocasiones sabes que han invertido en algo, pero no tienes ni idea de lo que está pasando en ese algo. Bueno, efectivamente, la gente que sí que puede tener idea de lo que está pasando en ese algo son los dueños de ese algo. Y ahí vamos un poco a explicar el negocio, ¿no? Al final, el modelo de negocio se llaman Alternative Asset Managers, gestoras de activos alternativos, se basa principalmente en administrar el dinero de los llamados limited partners, que son básicamente los inversores, ¿no? Como si tú inviertes en un fondo de inversión, el que sea, pues tú serías el limited partner de ese fondo. En el caso de las gestoras de activos alternativos, pues estos suelen ser fondos soberanos, aseguradoras. O sea, son inversores cualificados. Sí. Sí, efectivamente. O los típicos endowments americanos, que son los brazos gestores del capital que tienen las universidades americanas, por ejemplo. Entonces, estos inversores institucionales les dan capital a las gestoras de activos alternativos a cambio, obviamente, de una comisión, ¿vale? Y ya estás. Entonces, levantan capital para invertirlo por ti. Y ahí luego hay muchísimos tipos de fondos que lanzan estas gestoras, ¿no? Pueden ser, lo normal es que sean en entidades privadas, private equity, de ahí el nombre, pero pueden ser en temáticas como crecimiento, reestructuraciones, Infraestructura también, hay varios. infraestructura, real estate, energía, distress assets, que son activos en problemas, infinitas modalidades, ¿no? Cada uno, obviamente, con un perfil, entre comillas, de riesgo diferente y con los retornos esperados mayores o menores. ¿Vale? Tú dices, quiero tener activos de infraestructuras, pues a lo mejor no vas a esperar lo mismo que si te metes en reestructuraciones, que probablemente tiene mucho más riesgo, pero también el potencial que puedan sacarte pues es más alto, ¿no? Dependiendo de eso, cobran unas comisiones u otras también. En los últimos años se han puesto
voy a decir se ha puesto de moda, pero ha crecido mucho la inversión en crédito privado. Estas gestoras también dan crédito a empresas privadas. Que Esto ha esto, crecido muchísimo. y además esto, si vamos al episodio que hicimos de la IA, probablemente vaya a ser una pata importante de toda la infraestructura que se tiene que construir en términos de IA. O sea, al final muchos alternative asset managers entrarán con crédito privado. Algunos son más reticentes que otros a entrar ahí, pero todos al final acabarán entrando. Todos tienen una pata de crédito privado. La diferencia es cómo de grande es esa pata. ¿Vale? Sí, yo no sé, bueno, de cuando estuve mirando EQT por encima, no sé si EQT lo acaba de meter, pero yo creo que ellos llegaron tarde, si lo han metido, que no lo tengo tan claro. Las europeas en general han llegado tarde, Partners Group también. La justificación que daban es que ellos eran un fondo de equity, no de crédito, y que además el crédito, obviamente, cuando estas gestoras lanzan fondos de crédito, las comisiones que cobran sobre ellos son más bajas. Entonces también es una manera de tener presión sobre tus fees y lo que muestras al mercado, ¿no? No vas a cobrar, y ahora hablamos de eso, ¿no? Dependiendo del tipo de fondo que lanzan estas gestoras de activos alternativos, pues hay diferentes comisiones. Lo típico, lo tradicional siempre había sido en los fondos de private equity una estructura de 2% de comisión sobre los activos bajo gestión o el capital que ha sido comprometido, etcétera, pero por así decirlo, 2% de comisión base y luego un 20% de comisión a éxito sobre normalmente un hurdle rate. Un hurdle rate es como un mínimo de rentabilidad que le consigas, pues que normalmente estaba entre el 6-8%, ¿vale? Pues un 20% sobre eso se lo quedaba también los famosos carried interest. Entonces, la comisión fija, el management fee que se llama, les proporciona unos ingresos muy estables y es por lo que estos negocios son bastante interesantes, con los que pueden, pues básicamente, costear la operativa, ¿no? Pagar los salarios y los gastos generales. Los buenos O salarios. los buenos salarios, claro. También la gente que trabaja normalmente en este tipo de empresas son gente bastante buena en general y hay que pagarles como corresponde. Y ya la guinda del pastel es las performance fees cuando se producen, que no siempre se producen, por supuesto. Entonces, esa ha sido más o menos la estructura. Lo que hay que ser consciente es que estas gestoras de activos alternativos no son las dueñas de esas empresas que ellas compran, o son dueños en una parte del capital que ellos pongan, junto con lo que hemos llamado antes los limited partners, los inversores. Es como si alguien invierte en un fondo y ese fondo invierte, pues vamos a decir, en Amazon. El dueño de Amazon eres tú, no es el fondo. Si el fondo, los gestores del fondo, lo que sean, han puesto también parte en ese fondo, han puesto su capital en el fondo, también. Pero el dueño al final eres tú, ¿vale? Ujú. Entonces, y esto es importante, ¿no? Porque hay bastantes o diferentes modelos de cómo al final, con el paso del tiempo, estas gestoras de activos han ido evolucionando. Hay algunas que dicen, yo soy una gestora y yo no voy por así decirlo, todos los beneficios que yo consigo los reparto a mis accionistas, ¿vale? Los que tenga, o los dueños, accionistas, como quieras llamarlo. Hay otras que han dicho, vale, yo en vez de repartir dividendos o hacer recompras, voy a usar los beneficios que voy generando para coinvertirlo con los inversores que invierten en los fondos que yo voy sacando, ¿vale? Entonces, podemos ver que hay muchas, casi todas ponen una parte y luego dependiendo un poco del modelo hay algunas que ponen mucho de su capital o todo porque no lo reparten y otras que solo ponen un poquito pues para también mostrar un poco de alineamiento con el resto de limited partners. Y eso ha sido era más o menos la industria hasta hace 5 años, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado? Hace 5 años, un pelín antes del COVID, Apollo, que fue sobre todo la pionera en esto, adquirió una empresa una aseguradora, Atenea, y
y lo que empezó a hacer es a tener una pata de aseguradora dentro de la gestora de activos. ¿Por qué? Pues al final, Una Berkshire Hathaway de los mercados privados. efectivamente, Berkshire siempre se ha beneficiado mucho de, siempre se me olvida cómo se dice en castellano, el underwriting. De, Bueno, del float, por así decirlo, el capital que vamos a explicarlo fácil. Cuando tú pagas una prima de seguro, al final ese dinero se lo queda la aseguradora hasta que ocurre un evento que hay que hacer desembolsos. Entonces, todo ese rato que pasa entre que tú le has pagado la prima por adelantado y que llega un evento que hace que haya un desembolso, pues todo eso es efectivo que al final tiene la empresa aseguradora, ¿no? Y Berkshire, por ejemplo, compraba aseguradoras porque todo ese que se llama float en inglés, pues lo utilizaban como si fuese efectivo, ¿no? Y yo creo que tiene ciertos límites, ¿no? De cómo lo puedes utilizar y... por supuesto, tienen ciertos límites. O sea, casi todo tiene que estar en renta fija, ¿vale? Y aquí es donde puedes tener una parte en renta variable, que es lo que ha usado siempre Berkshire para, bueno, poder invertir en acciones, pero casi todo estaba en treasuries del Tesoro americano, ¿no? ¿Cuál es el tweak que han metido aquí las gestoras de activos alternativos? Pues la parte que estas empresas metían en renta variable se la meten a sus fondos, ¿vale? A sus fondos de private equity y demás. Es un porcentaje muy pequeño. Pero la parte de renta fija, en vez de meter la mayor o toda la a treasuries, la están metiendo en sus gestoras de private credit, ¿vale? Hablan con los reguladores o incluso lo están metiendo en fondos de real estate. Porque al final el fondo de real estate tiene un bono que son los alquileres, entre comillas, ¿vale? Vale. Ahí está el juego que están haciendo. O sea, básicamente han cogido la excepción de esto lo puedo invertir en deuda y todo lo que se parece un poco a la deuda en términos de flujo de caja se lo ha llevado el regulador y le han dicho, oye, esto es lo mismo. Más o menos. Por eso se habla, Jamie Dyson, el CEO de JP Morgan, también está yendo contra su negocio, obviamente, ¿no? Entonces hay que leer entre líneas o intentar saber cuándo los comentarios son interesados. Bueno, lo que se habla también es que puede estar generándose una burbuja de deuda privada, porque obviamente estas gestoras tampoco tienen los mismos Digamos, incentivos a que o sea, ese dinero al final es un dinero que hay ahí disponible y igual no tengo el mismo estándar para ese dinero que estoy teniendo para otro tipo de dinero que igual he recaudado de limited partners. No sé, o sea, al final es un dinero que antes no podía ni de coña meter en private credit y ahora lo puedo meter. Bueno, antes no se hacía, no es que no se pudiera, es que no se hacía, porque no Bueno, claro, porque private credit sí también. claro. Entonces están innovación financiera, que se llama. Ya sabes dónde. Me Entonces, suena. probablemente, suena cojonudo. Entonces, probablemente, pues llega algún momento en el que haya un poco de nubarrones, y esto obviamente, Partners Group, por ejemplo, que no ha entrado muy de lleno en esto, por lo que sea, no sabemos si competitivamente o porque no lo han conseguido, pues dice, obviamente, realza esa narrativa, ¿vale? Que realza también el CEO de JP Morgan, bueno, pues porque al final estas gestoras de activos alternativos están haciendo la competencia a los bancos, obviamente, porque están dando crédito y con unas regulaciones mucho más bajas que las que tienen los bancos. Claro, Entonces también, que también además, es un... y si lo miras es un poco más grave incluso, ¿no? Porque tienes, bueno, a ver, no es más grave, pero tienes una aseguradora detrás. Sí, Creo que las aseguradoras que han comprado, si no me equivoco, eso corrígeme, Javi, son aseguradoras de vida, puede ser, que tienen flujos mucho más predecibles, digamos, que otros tipos de seguros. son annuities. Es decir, yo te pago una prima y luego tú me devuelves el 5% o el 4% cada año. Vale. Entonces,
Obviamente ellos dicen que están macheando todo para que no haya ningún tipo de problema y demás, ¿no? Y además, por ejemplo, en el caso de Brookfield, que conozco mejor, Brookfield no está ganando dinero con el negocio asegurador o no pretende ganar dinero con el negocio asegurador, lo que quiere es generar rentabilidad sobre la equity que tienen que poner en ese negocio a través de la rentabilidad extra que va a conseguir con las inversiones, ¿vale? Vale. O sea, macheando, por así decirlo, tener un combined ratio en la parte asegurador del lo que sería el 100%, o, bueno, a ver, entiéndeme, más o menos, o sea, no ganar dinero ahí, sino ganarlo con el net interest income, con los beneficios por los intereses de ese float que pueden invertir a una tasa mayor que el coste que tienen por ese capital. Vale. Y eso no es un problema competitivo para las aseguradoras, Por supuesto. que compiten contra ellos. Al final, básicamente, el Pior está diciendo, no te preocupes, que yo voy a comprarme una empresa que compita con la tuya, cuyo objetivo es tener 0 de profit. Porque yo voy a hacer mi profit en otro lado. Y tú como aseguradora dices, pues genial. Mi profit es todo lo que estoy sacando de aquí. Por eso las aseguradoras son negocios complicados que hay que tener mucho cuidado. Algún día lo traemos y por eso a mí me parece una estrategia, dentro de los riesgos que tiene, una estrategia correcta que es la parte commodity, que es la de asegurar Mm. algo como eso a coste y luego intento sacar la rentabilidad por el otro lado. A ver, Que es donde ellos se supone que tienen el expertise. Bueno, es lo que ha estado haciendo Berkshire. Si tú ves, ¿cómo se llama la aseguradora? Geico. Si ves Geico, ha habido infinitos años que no han ganado dinero. Infinitos. véase, Y tú vas a ver las peores inversiones de... sí, de hecho, operacionalmente, pues a Geico le han comido un poco la tostada, ¿no? Compañías como Progressive y así. O sea, que tampoco es como que haya sido increíble. Se notaba que Warren Buffett no tenía la aseguradora, que era un buen negocio, pero no tenía como, vale, voy a hacer de esto increíble, ¿no? Lo bueno era el flow. Vale, entonces, para dar un poco de contexto, cuáles son las mayores gestoras de activos alternativos y ver un poquito de una manera superficial las diferencias, a lo mejor previo, hay muchas de estas empresas que normalmente reportan los activos que tienen bajo gestión, ¿no? Y Mm. hay un pequeño otro tweak como muchas de estas, y es que los activos que tienen bajo gestión no es igual a los activos que le generan fees. Y Vale. esto es otro truco, ¿no? Por eso tú me decías, EQT, que si no era mayor que Partners Group, sí en activos bajo gestión, no en activos que generan fee. O sea, entiendo que activos que generan fees son aquellos que la empresa ya está dentro de un fondo y han invertido, bueno, que están committed por... Depende cómo sea la estructura de fees. Pero, por ejemplo, ¿qué puede hacer que algo que tú consideres que tienes bajo gestión todavía no te genere fees? Pues que tengas capital comprometido, pero que todavía no te lo hayan desembolsado, ¿vale? O tener activos fuera del periodo en el que están generando comisión. A lo mejor hay algunos fondos que pueden dejar de cobrar comisión tras cierto tiempo, ¿vale? Vale. Em, que tengas coinversiones sin llevarte comisión. Por ejemplo, si Brookfield pone parte de su capital, de su balance, en alguno de los fondos, eso no genera comisión. Tú estás gestionando ese capital, pero no lleva una comisión. Uf. Me, Ah, me- me- hay- me preocupa un poco, ¿eh? O sea, esto último que has dicho, porque al final, ¿Qué? o sea, me preocupa no en el sentido de que pueda pasar nada, pero de que dejas un poco al equipo directivo o sea, que al final el número de activos bajo gestión es muy importante para estas empresas de cara a lo que están diciendo. Entonces, claro, Claro, lo importante al final es mirar activos que generan fee, no activos bajo no, gestión. no, está claro, pero te dicen los dos. Claro, te dicen los dos. Entonces, tú tienes que leer el que te interesa como accionista, si lo eres. Ujú. Y Javi, yo aquí creo que igual es... No sé si vas a hablar de esto ahora, pero de números, ¿no? Porque es que los números dan vértigo cuando los ves. Sí, podemos mencionar algo, pero antes que eso, Leandro, una pregunta.
hasta ahora, que hemos contado un poco cómo funciona la industria, cuál es el modelo de negocio, ¿qué determina que una empresa sea mejor que otra? ¿O cuál es la empresa ganadora? ¿Cuál es la empresa que va a crecer más, que va a beneficiar más a los accionistas? Vale, yo diría, no es la que mejores retornos tiene, porque eso realmente, bueno, sí, importa en cierto modo porque estás llevando un fee sobre los retornos, pero el grueso de lo que te estás llevando es los activos que tengas generando fees. Entonces, el que mejor, como en casi todo en la vida, el que mejor marketing tenga y el que más capital levante. Correcto. Eso es. Eso es. Lo importante Puede en el tener negocio, lados fatales, pero mientras tengan buen marketing, efectivamente. Lo importante en este negocio es levantar capital y que no te engañen con otra cosa. Lo importante para los accionistas de este negocio es levantar capital, lo mismo que para los gestores de un fondo de inversión. Lo importante no son los retornos, entre comillas, entiéndeme. Si uno no tiene buenos retornos, la gente no va a querer invertir normalmente. Lo ese, importante ese- es, ese normalmente vale, creo que es importante, ¿eh? normalmente. Enfatizarlo. Lo importante es levantar dinero, gestionar mucho y ganar mucho dinero. Es así. Por eso yo creo, y esto también es un punto importante para que la gente entienda que cuando un gestor toma X decisiones, es muy difícil no tomar decisiones, digamos, a corto plazo cuando tu base de inversores está centrada en el corto plazo y literal tu sueldo depende de cuántos activos bajo gestión tengas. Porque si yo tengo un año malo, si es mi propio capital, yo sé que ese capital es permanente, me da igual, pero si un gestor tiene un año malo, muchos de sus inversores pueden decidir, oye, saco mi dinero y entonces eso es un problema para el gestor, que obviamente no justifica tampoco que seas muy cortoplacista, pero hay que tenerlo en cuenta que los incentivos mandan en cualquier profesión. Efectivamente. Y más cuando es el salario que te llega a casa o el salario o los beneficios de tu empresa. ¿Vale? Ujú. Entonces, para recapitular un poco y ver las diferencias entre las grandes, ¿vale? Para tener un poco de noción general, tenemos la más grande, es Blackstone, la más grande sin lugar a dudas, muy fuerte en real estate, tiene más de 1 trillón de dólares de activos bajo gestión. Han conseguido hacer, y esto es otro tweet que han conseguido hacer estas empresas, Javi, tienen trillón americano, ¿no? O sea, billón español. americano, sí, Vale. billón español. Han conseguido, porque antes como funcionaba esto era al final, yo lanzo un fondo, mi fondo, como lo llaman ellos, core o, ahora se me olvida el nombre, em, sobre infraestructura y levanto, ponte 10 billones. A los 5 o 10 años, cuando haya acabado el periodo de vida de este fondo, porque ellos invierten en un activo, lo rehabilitan o lo hacen crecer, depende de lo que compren, ¿no? Si es imaginad un edificio, pues a lo mejor lo rehabilitan y luego lo venden posteriormente. Un periodo más o menos de estos fondos, 5 a 10 años, luego tienen que venderlo, luego hay que hacer un exit. Entonces, cuando tú devuelves el dinero a tus limited partners, dejas de generar fees en eso. Entonces tienes que levantar otro fondo. Normalmente se levanta un fondo más grande y eso es como ha funcionado siempre la industria. Entonces, lo que han conseguido hacer ahora es que en vez de tener que estar levantando fondos constantemente, han generado un modelo de fondos perpetuos, ¿vale? Entre comillas, fondos abiertos, como sería un fondo de inversión tradicional de bolsa normal, ¿vale? En los que los inversores, con ciertas limitaciones, pero pueden meter más dinero o sacar, etcétera, ¿vale? Entonces hay más rotación y ellos cobran comisiones constantemente, que es lo... Entonces, Lo que Blackstone es el más grande, tienen patas por todos lados, inmensos, pero Blackstone es un modelo de activos ligero. Es decir, Blackstone obviamente tiene que poner algo de su balance en alguno de sus fondos, un poco, para mostrar alineación, pero Blackstone todos los beneficios los devuelve a los accionistas, ¿vale? Vale. Vale. Y luego tenemos las tres siguientes grandes, que son Apollo, Brookfield y KKR. Las tres han ido al modelo que hemos estado comentando antes de
además de que todas ellas reinvierten casi todo, pagan algunos dividendos, hacen recompras a veces, pero casi todo el capital que va generando el negocio lo vuelven a reinvertir, ya sean adquisiciones, ya sean meter en su capital en los fondos que ellos gestionan o ya sea en este modelo de aseguradoras, ¿vale? Luego, Ujú. son muy diferentes. Si tú miras las cuentas de unos y otros, vas a ver un balance muy ligero de activos y en otras un pifostio de cosas que hay de todo, ¿vale? Supuestamente para generar valor para los accionistas, pero bueno, eso hay que mirarlo, ¿no? Un poco una pequeña diferencia entre todas ellas es que Brookfield todavía tiene una estructura de partnership entre los partners de la empresa, que controlan el 20% de la empresa, ¿vale? Blackstone, por ejemplo, tiene a su fundador, Steve Schwarzman, que tiene varios billones en la empresa. También tiene un salario espectacular. Mientras, por ejemplo, Bruce Flatt tiene un salario, pues, cuando lo miré hace tiempo, 7 millones de dólares. Nada. Calderilla. Bueno, para ese tamaño, la verdad es que calderilla. Claro, sí, Calderilla, totalmente. Entonces, es importante mirar cómo son retribuidos los diferentes equipos directivos y qué es mejor o peor y cada uno que saque sus propias conclusiones. Bueno, y luego está, para mencionar Partners Group, ya que estuvimos viéndolo el otro día, pues es bastante más pequeñito. Tiene un approach bastante diferente al de estas grandes gestoras de activos, mientras estas gestoras de activos se focalizan en lanzo un producto y luego lo pongo en el mercado para que distintos inversores institucionales accedan a él. Partners Group se focaliza más en intentar dar un servicio como de portfolio para los distintos clientes que tiene. Imagínate un fondo, un family office de 50 millones, dice, oye, yo quiero tener exposición a los mercados privados, al private equity, entonces Partners Group lo que va a ofrecerle es, con esos 50 millones, en vez de meterlos en un único producto, va a generarle un portfolio Ujú. en todos sus diferentes fondos, o no en todos, o en un bloque de diferentes fondos, con la exposición que esta persona quiera tener. ¿Vale? Es mucho más... Tiene pinta de complicado de gestionar, ¿eh? y es que es complicado de gestionar, pero es lo que les diferencia del resto. Claro. O sea, esa flexibilidad. Efectivamente. Los otros, y cuando los otros quieren implementar algo parecido a esto, no pueden precisamente por esa complejidad que tiene, ¿vale? Porque están enfocados en producto más que en ese tipo de soluciones. Bueno, y dos fondos de gestores alternativos grandes en Europa, otras que también están cotizadas, sería CVC, Capital Partners, que es de Reino Unido, y EQT, que tú mencionabas, que es sueco. Sueca. Sí. Vale. De hecho, EQT es la pata de activos alternativos que surgió alrededor de la familia Wallenberg, que es la familia más rica en Suecia, que invierte en ellos en ciertas empresas cotizadas y privadas y luego lanzaron EQT. Yo, Javi, hoy voy a hablar también de un fondo, ¿vale? Mm, no he acabado, ¿eh? No he acabado, si no vas a cortar ya. ¿Quieres que acabe ya? A ver, No, dime. a ver, venga, lo reduzco. Vale. A ver, leer las cuentas de estas empresas no es fácil, entonces tampoco para contarlo ahora aquí, lo que vamos a hacer es en la newsletter. Voy a dar un ejemplo de cómo habría que leer las cuentas cuando presentan resultados una de estas empresas, ¿vale? Así que suscribiros a la newsletter y vamos a ir desgranando qué es lo importante, qué es lo que hay que mirar en cada una de ellas, ¿vale? Vale. Vale, y por último, ¿por qué ha sido, bueno, no sé si por último o para hacerlo lo último, por qué ha sido esta industria bastante atractiva, por qué ha crecido tanto y por qué se espera que vaya a seguir creciendo, ¿no? Al final, lo que decimos siempre, queremos invertir como inversores más o menos en calidad, crecimiento, etcétera, queremos invertir en empresas que vayan a generar valor a largo plazo, ¿no? Y para eso, pues una de las cosas más importantes es que la industria en la que estén sea una industria de crecimiento, porque si no, y lo deberíamos hablar otro día, es cómo los distintos tipos de crecimiento generan más o menor valor. Es decir, crecer quitando market share,
Cuota de mercado. Joder, cuota de mercado a un competidor normalmente genera mucho menos valor que crecer en una industria que crece por defecto. Y tiene sentido. Si yo lo que tengo que hacer es ganarte un cliente a ti, pues los dos vamos a pelear, probablemente los dos vamos a bajar el precio, etcétera, etcétera. Si estamos en una industria que no da abasto, como podría ser el cloud ahora mismo, una cosa así, para que todos nos lo podamos imaginar, pues crecer es mucho más fácil, requiere de menos capital de los OPEX. El coste de adquisición del cliente es muy bajo cuando no hay competencia. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando en las últimas décadas desde que se puso un poco de moda la gestión en los mercados privados o el private equity como tal? Pues simplemente que los inversores institucionales pues tenían su asignación normalmente, y dependiendo obviamente de 60% en bolsas, 40% en renta fija, con muchísimas excepciones. Pero bueno, digamos que ese era el modelo estándar. Ujú. Los mercados privados pues tienen ciertos beneficios que serían pues que no tienes que ver la cotización todo el día subiendo, bajando, etcétera, etcétera. Y, y obviamente también tienes ciertos aspectos negativos que en muchas ocasiones es bueno, que es que tú comprometes un capital y tienes que estar 10 años comprometido y no lo puedes tocar. Entonces eso permite que una empresa o una gestora pueda hacer las cosas mucho mejor porque tiene 10 años y no tiene que estar constantemente reportando, etc. Bueno, sí reportan, pero no tienen que estar constantemente con el riesgo de que alguien se pueda salir, ¿no? Desde el punto de vista de un fundador, ¿tú qué preferirías? Teniendo en cuenta, o sea, también hay una ventaja aquí que hay que comentar, que si tú tienes una, digamos, una empresa que tienes acciones, bueno, has ido repartiendo acciones a tus empleados y entra un private equity, es mucho más difícil salirte de tu posición, que no es imposible, obviamente, pero es mucho más difícil salirte de tu posición que si sales a bolsa, que de hecho es el motivo por el que muchas empresas salen a bolsa, en cierto modo, es para dejar que los empleados de toda la vida al final vendan sus acciones. Entonces, yo eso lo veo bueno en bolsa, pero lo que veo malo en bolsa es que como no tengas control de más del 50% de lo que está pasando, va a ser difícil que pienses de verdad a largo plazo. Sí. Yo creo que depende de cada caso individual, es difícil. Hay empresas en las que es mejor que entre un private equity a poner capital y a dar cierto profesionalismo, otras que es mejor salir a bolsa. Bueno, depende. Bueno, de hecho, Javi, OpenAI, que lo comentamos en el episodio 6, ya ha dicho que probablemente la salida más lógica sea la salida a bolsa, porque no... El caso de OpenAI es lo mejor que pueden hacer y cuanto antes mejor. Sí, sí. Bueno, para acabar, Leandro, venga, para no enrollarnos mucho más, podemos siempre hacer algún especial sobre alguna de las empresas. El tema es que durante las décadas anteriores, simplemente el private equity ha ido cogiendo parte de ese espacio que te estaba antes reservado a renta fija o renta variable, entonces eso ha llevado un crecimiento abismal. No sé si ahora hay unos 30, a lo mejor unos 15 trillions de capital metido en distintos private equities por el mundo, pero es que eso no es nada, básicamente, con el capital que hay en el mundo, ¿no? Entonces, se espera que la asignación que hacen inversores institucionales a los mercados de private equity o mercados privados vaya creciendo todavía con el tiempo, y el gran elefante en la habitación es que que este tipo de inversión se abra al público retail o Ujú. no solo a banca privada, sino incluso a ahorradores normales, podríamos ser nosotros, o como pueden ser el 401k americano, es decir, como si fueran tus ahorros de la pensión, pues que pudieras meterlo también en este tipo de ¿Qué opinas tú de eso? a mí que cada uno haga lo que le dé la gana, a mí me parece bien, ¿por qué no? A mí no me parece mal, pero sí que creo que con el nivel de conocimiento que hay en la población general,
va a haber... Y esto lo aplico a los fondos de pensiones, ¿eh? No solo estoy hablando de private equity. Con el desconocimiento que hay, el no tener liquidez va a llevar a algunos problemas, yo creo. Pero a lo mejor también lleva unos beneficios, que es que en vez de la gente venda cuando tiene miedo, pues no le queda otro remedio que no poder vender. De todas formas, lo que están haciendo muchos de estos fondos privados es dar cierta liquidez con estos fondos evergreen que son Vale. continuos, etcétera. Entonces están adaptándose un poco y es la nueva pata de crecimiento de la que hablan. De hecho, si tú ves las presentaciones o los Investors Day de todas estas empresas, todas, sin excepción, te hablan de que van a doblar el capital que están gestionando en los próximos 5 años. O sea, un crecimiento del 15%. No, Todas. eso es increíble. ¿Y qué opinas tú de la competitividad? O sea, ¿realmente ahora mismo no están compitiendo entre ellas para nada? ¿Simplemente le siguen dando cuota a renta variable, renta fija y poco más? Siempre compiten en Sí, levanta de pero me capital refiero- punto uno y compiten en el tipo de adquisiciones que están haciendo. Pero la intensidad de competitividad, ¿tú aún ves que, o sea, tú crees que aún no es alta? Yo creo que hay mucho espacio, puede que incluso se diese que muchas empresas públicas pasasen a ser privadas para no tener que estar al borde de los mercados. Bueno, pueden pasar muchas cosas, no lo sé, pero sí que es cierto que donde está la mayor cantidad de riqueza están los inversores individuales y ahí todavía no han empezado. O sea, sí que podría haber mucho camino para seguir creciendo. A ver las regulaciones y demás, ¿no? Que permiten hacer, que no, etcétera. O sea, yo por mi conocimiento reducido que tengo de este tipo de empresas, lo que sí parece es que el mercado, o sea, la bolsa, siempre se preocupa cuando llega la hora de levantar mucho capital, ¿no? Al final acaban unos fondos, hay que levantar X capital y ahí siempre empiezan un poco las preocupaciones de serán capaces o no. Hombre, hasta ahora han sido capaces, ¿no? Pero creo que yo esa es la nube que vi que siempre está un poco sobre encima de estas empresas. Ellos han evolucionado, ahora muchos de ellos tienen el 80% de su capital que es perpetuo, que llaman, o casi perpetuo, entiéndeme. Sí, sí, ¿Sabes? al final igual cierras el fondo, pero sabes que ese capital lo vas a tener para el siguiente. Efectivamente. Bueno, eso no entraría, bueno, no estoy seguro, pero no entraría a formar parte de algo que llaman así, pero sí, es casi por defecto que tú cierras un fondo, si lo has hecho medianamente bien, pues los limited partners que hayas tenido en ese, les vas a decir, oye, reinviertes en el nuevo fondo y además pones algo más, ¿verdad? Y así es como crecen, básicamente. Ujú. Bueno, Muy pues bien. hasta aquí, más en la newsletter. Yo, Javi, voy a hablar hoy de un fondo, pero no es un Alternative Asset Manager. Em, Aunque bueno, visto lo visto, tampoco habría cambiado mucho la historia, porque tampoco duró mucho. Pero voy a hablar de un fondo que nos enseña, yo creo que bastantes lecciones, ¿vale? A los inversores. Voy a decir de momento dos, ¿vale? Dos lecciones antes de hablar del caso que voy a hablar. Y luego voy a dejar una tercera para el final que te voy a dejar adivinarla, ¿vale? Pero es muy fácil, ¿eh? O sea, no te pongas nervioso. Venga. Las dos lecciones que he puesto del principio es que a los mercados financieros es mejor que vengamos con una buena dosis de humildad, Ujú. ¿vale? Y el segundo, que creo que está relacionado en cierto modo con el primero, es que un cociente intelectual muy elevado puede ser incluso contraproducente en bolsa. Lo ha dicho siempre en Buffett, ¿no? No es que Buffett sea estúpido ni Charlie Munger, pero siempre decía que no, y yo creo que es totalmente verdad, no hace falta ser muy listo, hay que ser racional. Sí, de hecho creo que Buffett, o sea, Munger siempre decía EQ antes que IQ, ¿no? El cociente emocional mucho más importante que el cociente intelectual. Al final, analizar los números de una empresa tampoco es para genios. No sé si Peter Lynch decía que con las matemáticas de un niño de sexto de primaria ya básicamente puedes... Suficiente, suficiente. Es más el factor humano, ¿no? Que hablamos en el capítulo Sí. con Paco, en el sexto, cómo de importante es el factor humano, ¿no? Y ser capaz precisamente de leer eso. Sí, y aparte también de aguantar pues las idas y venidas que te va a meter la bolsa y tener convicción, que la convicción, de hecho, la convicción, yo creo que esto va bien con este tema. La convicción es una fina línea entre ser un cabezota y, y no tener nada de convicción.
Y la convicción esta es una línea muy delgada, que te puedes pasar a un sitio muy rápido y pensar que es convicción cuando en realidad es complacencia y que no quieres hacer nada, o pasarte al otro de decir, vale, la vendo sí o sí y en realidad no tenías nada de convicción. Yo diría que están incluso superpuestas. Sí, puede ser. De hecho, creo que en algunas ocasiones cuando una empresa cae muchísimo, hay un punto y sin que cambie la tesis a simple vista, hay un punto de convicción y también tiene que haber un punto de un poco de confianza ciega de que el equipo directivo, y no sé si lo decía Buffett, que ellos buscaban invertir en equipos directivos que en todo momento vayan a hacer lo correcto. No les estaban pidiendo más, sino que sabían que iban a hacer lo que fuese por beneficiar a los accionistas, ¿no? Entonces, la empresa de la que voy a hablar se llama Long Term Capital Management, ¿vale? El nombre es increíble para lo que os voy a contar, porque no tiene nada que ver con lo que realmente hacían. Yo creo que incluso habría sido mejor idea si se hubiesen tomado al pie de la letra el nombre que decidieron poner al fondo. Entonces, el protagonista de nuestra historia se llama John Meriwether, ¿vale? John trabajaba como trader de bonos en una empresa que se llamaba Salomon Brothers, que de hecho creo que la comentamos en otro episodio porque Buffett fue una empresa en la que invirtió y luego tuvo un lío reputacional y al final la empresa acabó vendida, creo que se fusionó con otra empresa. Entonces, debido a que John Meriwether pues, tenía muchísimo éxito en el departamento en el que operaba en Salomon Brothers, pues decidió emprender en 1994 y fundó Long Term Capital Management, ¿vale? Sabes que no es casi, a ver, sí, decidió emprender, pero cuando Buffett entró a arreglar el desaguisado, se cargó a Meriwether, de hecho. Y bueno, es que de hecho una de las cosas que pasaba es que el departamento de bonos que llevaba Meriwether es que era como una empresa dentro de una empresa. Totalmente independiente. Un chiringuito, como el de Indra. Entonces, Long Term Capital Management seguía una estrategia de arbitraje, ¿vale? Esto es justo lo que hacía Meriwether en Salomon Brothers. Y como había tenido, o sea, solo por contextualizar el éxito, había tenido tanto éxito que había años en los que los beneficios de su departamento en Salomon Brothers eran literal como un 80% de los beneficios de Salomon Brothers entero. Su departamento. Y él obviamente pues había hecho el equipo pues como él había querido. Se había contratado básicamente a los más inteligentes. Antes de entrar de lleno en la historia, creo que es importante explicar lo que es el arbitraje, ¿no? Entonces, básicamente la estrategia consiste en buscar, digamos, parejas de activos financieros que estuviesen relacionados en los que se había formado una divergencia temporal entre ellos, ¿vale? O que ellos pensaban que era temporal, como luego veremos. Eso no sé si era una buena creencia. Entonces, la idea es que el precio de estos activos eventualmente iba a converger a donde ellos creían que tenía que converger. Entonces, si un activo estaba por encima del punto de convergencia, pues se ponían cortos de ese activo. Y si uno estaba por debajo, se ponían largos. Entonces, pues ganaban ese pequeño porcentaje de cuando uno bajaba y otro subía y llegaban a converger. Ponos un ejemplo, Leandro. Sí, os voy a poner un ejemplo además de una transacción por la que era famoso Meriwether, que la aplicaba en Salomon y que luego también la hacía en Long Term Capital Management, ¿vale? En Estados Unidos, ¿vale? Se emiten bonos a 30 años, creo que cada 6 meses, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que cada 6 meses tienes, por así decirlo, dos tipos de bonos. Los voy a llamar nuevos y antiguos. Los nuevos son los bonos que estoy emitiendo hoy y los antiguos son los que se han emitido hace 6 meses, ¿vale? Entonces, los que se han emitido hace 6 meses, los antiguos, tienen una fecha de vencimiento en 29 años y medio y los otros pues 30 años porque empieza hoy. Obviamente los nuevos tienen mucha más liquidez porque todo el mundo está invirtiendo en ellos y entonces cotizan con una prima de liquidez con respecto a los antiguos, ¿vale? Es decir, tienen un rendimiento un poco mayor solo por el hecho de tener la mayor liquidez. Entonces, esta prima de liquidez es algo normal, pero John Meriwether y su equipo
solían identificar cuando la prima de liquidez era más amplia de lo que debía ser, ¿vale? Entonces, ¿qué hacían? Pues cuando identificaban esta divergencia, se ponían largos del bono antiguo y se ponían cortos del bono nuevo, ¿vale? Y entonces así, pues conseguían sacar unos puntos básicos de retorno. Teóricamente sacaban unos puntos básicos, que es poco, pero el riesgo era cero. Porque, claro, estos activos tienen que converger. Siempre Entonces, pasa. claro, el arbitraje teóricamente es riesgo cero, hasta que no lo es. Además, Long Term Capital Management estaba segura de que no tenía riesgo porque, claro, había contratado a gente tan inteligente en sus filas. De hecho, tenía a dos famosos economistas barra matemáticos que son Milton Scholes y Robert Merton, que acabaron ganando el premio Nobel en 1997, ¿vale? Del premio Nobel de Economía por el pricing de las opciones, ¿vale? Por la fórmula se llama Black-Scholes. Bueno, luego en 1998 vamos a ver que lo celebrarían por todo lo alto, su premio Nobel. Entonces, otra característica clave, aparte de que no había riesgo, es obviamente, que ya lo he comentado, se ganaba muy poco por operación, ¿vale? Porque el arbitraje obviamente no era muy grande. Entonces, Javier, te hago una pregunta. ¿Qué haces si tienes algo que crees que es de riesgo cero, pero que el retorno es muy pequeño? Apalancarme a muerte. Correcto. Te apalancas. Entonces, Long Term Capital Management, para obviamente maximizar los retornos, lo que hacía era operar muy apalancada. Y voy a dar un poco de contexto. Por cada euro de su propio capital, operaba con 25 o 30 euros de apalancamiento. Bueno, en dólares. Por cada dólar, 25 o 30 de apalancamiento. Es decir, está como unas 20 o 30 veces apalancada. Pero claro, como es riesgo cero tampoco te va a importar, ¿no? ¿Quién les prestaba todo ese capital? Pues se lo prestaban los de siempre. Se lo prestaban Wall Street, que luego veremos que también juega un papel importante. Obviamente, cuando están tan apalancados, lo que Javi me ha querido dejar caer con eso es que tu riesgo se vuelve sistémico, ¿vale? Porque al final tus operaciones no dependen, no solo te afectan a ti, sino a todo el mundo al que le debes ese dinero que te han dejado para apalancarte. Entonces, durante los primeros años, nadie le podía echar cara al Long Term Capital Management, ¿no? 1994, 1995, 1996, la empresa genera retornos del 20, 43 y 41%, respectivamente. Después dices, Sí, yo creo que sí. y las fees que se cobraban no eran 2%. No. Se cobraban buenas Vale, fees. feo. Yo aquí diría, alguien diría, vale, ¿esto es mucho o poco? Yo ya dejo a juicio de cada uno que decida qué riesgos estaba diciendo. Pues Leandro, es una mierda. En los tiempos que vivimos, menos de 100% de rentabilidad es una mierda. Pero si es cierto que si estabas asumiendo riesgo cero porque era arbitraje y aquí no hay riesgo, tu retorno ajustado al riesgo es cercano al infinito. Da igual lo que consigas, porque claro, como el riesgo es cero, em, Era flipante en estos casos que es que me estoy acordando de cuando leí el libro, que los bancos de inversión que les prestaban el dinero a esta gente querían saber qué narices estaban haciendo, ¿no? Porque tú estás dando de aquí dinero, pero oye, explícame qué estás haciendo para yo entenderlo. Pero estos, como era un fondo súper elitista y hacían cosas muy de expertos, no explicaban nada a nadie. Entonces, cuando consiguieron que un banco les dejara cierto capital y se lo devolvían con unos intereses decentes, los otros decían, joder, ¿cómo no vamos a entrar en este negocio? Si están devolviendo, claro. estaban ganando una pasta, entonces todos entraron a saco a prestar dinero a esta gente, porque eran unos cracks. Bueno, y es que además me atrevería a decir que no sé ni si ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Porque al final tenían modelos matemáticos ultra complejos basados en el pasado y que teóricamente con eso eran capaces de predecir la convergencia o las divergencias que no eran normales, ¿no? Y en base a eso hacían su trading. Pero en 1997 surgen algunas fracturas, ¿vale? Las fracturas de las que voy a hablar aquí, las voy a llamar fracturas considerando lo que habían conseguido los años anteriores, pero en 1997 consiguen retornos del 17%, ¿vale? Después decís que no está mal, pero bueno.
¿Por qué pasa en 1997? La crisis financiera de Asia, ¿vale? Que al final pone a los mercados un poco intranquilos y comienzan a tener un comportamiento poco habitual. Y como habréis imaginado, los modelos matemáticos estaban basados en el pasado, que llevaban muchos años sin ocurrir nada parecido. Entonces, bueno, pues los modelos matemáticos igual ya no son tan precisos como se creía. Pero luego llega 1998, un año después de que haya 2 premios Nobel en el equipo. Y aquí llega un evento que los modelos matemáticos de Long-Term Capital Management no habían contemplado. Rusia devalúa su moneda y hace un default en su deuda. Vaya, ya llega el cisne negro, ¿no? Que los modelos matemáticos no tenían en cuenta. Entonces, con la cantidad inteligente, o sea, con la cantidad de gente inteligente que formaba parte de la empresa, podrían haber pensado, oye, nos hemos equivocado. ¿Cómo van a pensar eso, no? Si al final son los más inteligentes y les están pagando por no fallar. Obviamente, nadie quiso admitir que el modelo matemático que tenían pues no contemplaba un escenario así. Pero ¿qué pasó con Rusia? O sea, este evento provocó lo que provoca, yo creo que gran parte de los eventos geopolíticos importantes, ¿no?, en la historia, que es un flight to quality, ¿vale? Que básicamente todos los inversores comienzan a vender sus activos más arriesgados y comienzan a refugiarse en los bonos seguros, que en este caso eran los del Estado americano. Por ejemplo, si pasa algo así, pues habría mucha gente vendiendo bonos de Brasil, bueno, Rusia ya no te lo va a comprar nadie porque te han hecho default, pero iban a comprar bonos de países, muchos bonos de países emergentes los vas a vender y te vas a intentar ir a los del Estado americano porque ahí tu dinero está mucho más seguro. Lo mismo pasa con las monedas. Cuando hay eventos de este tipo, normalmente el dólar se aprecia, el yen japonés se aprecia y las de monedas de países emergentes, pues Brasil, México, lo que quieras, se deprecian. Simplemente por lo que Leandro está comentando. Vale, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que el Long Term Capital Management tenía abierta una operación significativa que abogaba porque pasaría justo lo contrario, ¿vale? Ellos estaban apostando a que el diferencial, el rendimiento de los bonos seguros y los arriesgados era demasiado alto. Es decir, los bonos de países, digamos, emergentes estaban cotizando con demasiado descuento con respecto a los bonos del Estado americano. Entonces, ¿qué habían hecho? Pues obviamente dijeron, joder, aquí hay una divergencia. ¿Qué voy a hacer aquí? Forrarme. Voy a comprar los bonos de países emergentes y voy a ponerme corto de los bonos de países como Estados Unidos. Pues cagada, en vez de converger, lo que hicieron fueron diverger muchísimo más, ¿no? Entonces, nadie lo había tenido en cuenta que esto podía pasar. Y luego, pues el apalancamiento empeoró todo, ¿no? En 1998, Long Term Capital Management tenía unos 5.000 millones de dólares de capital propio, ¿vale? Esto estaba respaldando 125.000 millones de deuda, ¿vale? Pero el problema real estaba ahí, pero estaba en otra cosa. También tenía una cartera de derivados, ¿vale? Long Term Capital Management, con un valor nocional, que valor nocional es básicamente, tú tienes un derivado y detrás hay un activo subyacente, pues el valor de todos los activos subyacentes que hay detrás del derivado, ese es el valor nocional realmente. Tú puedes comprar un derivado por $10, pero el activo de atrás son 1.000, pues el valor nocional serían los 1.000 y no los 10 que tienes tú. 1,25 billones españoles, es decir, 1,25 trillones americanos de valor nocional en la cartera de derivados, ¿vale? Solo en agosto de 1998, por el apalancamiento, la empresa palma 1.850 millones, un 44% de su capital propio. El problema de estas situaciones, ¿no?, es que cuando todo es muy líquido hasta que pasa algo así, y entonces las cosas ya no son líquidas. Entonces, por eso también me hace gracia mucha gente cuando dice, no, yo es que voy a comprar esta empresa y es un poco binaria, si sube muy bien y si baja y cae un 80%, antes de que llegue al 80%, vendo cuando está cayendo un 30%. Depende de la liquidez de la empresa, es bastante probable que no vayas a vender al precio que tú quieres vender, porque nadie estará dispuesto a comprarte en ese precio. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y obviamente aquí llega el Long Term Capital Management al mercado y dice, oye, que quiero vender todos estos bonos, nadie se los iba a comprar,
obviamente, y quiero deshacer todas mis posiciones cortas y todo el mundo estaba comprando bonos americanos, entonces al final estabas en una situación bastante grave, pero fue tan grave que entró la Fed de nuevo, la Reserva Federal de Nueva York, ¿vale? Lo que temía la Reserva Federal de Nueva York es que si caía el Long Term Capital Management, se iba a ver forzada obviamente a vender su cartera de derivados y esto pues podría reventar el sistema financiero. Esta película, por cierto, la vivimos solo 10 años después, pero pasó 2 veces en 10 años. Fue una previa. Sí, fue una previa. Y pasó 2 veces en 10 años y ya llevamos casi 20 años sin que haya pasado algo de esto. Bueno, han pasado algunas cosas, pero Bueno, pasa. sí, han pasado, pero nivel 2008 no ha pasado nada, nivel 1998 probablemente sí que haya pasado algo, obviamente. Entonces, la Fed de Nueva York reunió a 14 bancos y básicamente les dijo, oye, que hay que inyectar dinero aquí. Y encima, Nada. sí, y encima, claro, muchos de estos bancos estaban jodidos porque tenían relaciones con Long Term Capital Management, entonces sabía lo que se venía también para ellos. Entonces, los 14 bancos inyectaron 3.650 millones para salvar a Long Term Capital Management. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de los retornos acumulados, ¿vale? De Long Term Capital Management. Bueno, los voy a dar anuales y ya cada uno que se haga, que haga el acumulado si quiere. Retornos acumulados o anuales 20, como he comentado antes, 43%, 41%, 17% y luego menos 100%. Entonces, genial, espectacular. Entonces, ¿qué crees, Javi? ¿Qué lección crees que queda de las que no he comentado antes? Uf, no lo sé. No sé. A No ver, sé qué me está. o sea, yo diría que lo importante, la lección aquí es que lo importante no es maximizar los retornos a toda costa, con apalancamiento, lo que sea, sino maximizar los retornos ajustados al riesgo, ¿no? O sea, de nada vale tener un compuesto anualizado del 30% si durante 10 años, si vamos a llegar al último año y vamos a hacer un Long Term Capital Management, que por cierto le pasa también a muchos inversores individuales que operan apalancados, ¿vale? Al final les hacen un margin call y le liquidan la cuenta entera. Sí, lo de siempre. Sí, No o sea, consiste en ser el mejor, sino en sobrevivir. claro, esto ¿cómo se llama? Como el problema de la vida del pavo, ¿no? El pavo vive muy feliz hasta que llega el día de acción de gracias y luego ¡pumba! Pues esto es parecido. Entonces, el apalancamiento lo que facilita es que la supervivencia de un inversor se reduzca muchísimo, ¿no? Entonces, también eso hace que sea un poco el enemigo de la inversión a largo plazo. Así que yo pongo hashtag, que no sé si lo cumpliré toda mi vida como inversor, pero yo pongo hashtag nunca apalancamiento. Voy a evitar comentar de lo que hemos estado hablando hoy durante el día. Entonces, No es lo mismo. no es lo mismo, pero un poco. Y bueno, Javi, tú creo que tú tienes el libro más fresco que yo, pero o sea, lo que pasó en 2008 con Lehman Brothers está en cierto modo relacionado con esta historia, ¿no? Sí, lo que te he contado. Cuando has comentado que la Fed de Nueva York reunió a 18 bancos de inversión para rescatar el Long Term Capital Management, me suena, y ya no sé si lo he leído en el libro o lo he leído después, que Lehman Brothers, bueno, la gente tenía, los CEOs de los diferentes bancos de inversión tenían diferentes opiniones, ¿no? Y al parecer Lehman Brothers, el CEO de Lehman Brothers fue un poquito, no quería meter pasta y fue una de las razones las que en 2008 la Fed dejó caer a Lehman Brothers y no a otros. Pues a ver, O sea, fue una reprimenda para, venga, ¿quién es el siguiente que cuando yo diga que hay que hacer algo y no se hace, quién es el lo, valiente? lo que hoy en día se denomina como karma. Como karma, correcto. Sí. No Y es que, no sé si tiene, sería, no sé si sería el mismo CEO el que decidió no invertir en Long Term Capital Management y en que se comió el marrón en 2008, pero bueno. probablemente sí. No me acuerdo, y no estoy hablando de memoria, entonces Ujú.
Tengo aquí el libro, que es el más o menos, supongo que de donde Leandro. Y Leandro tiene otra versión ahí arriba. Es buenísimo, totalmente recomendable. Además se lee muy ameno. Lowenstein también tiene una biografía de Buffett que está también genial, muy bien escrita. Sí, Javi, para otro episodio, no el de la semana que viene, por cierto, el episodio, contaremos Un invitado especial. con un invitado especial y vamos a hablar a fondo de una industria muy interesante, ¿vale? Pero para otro episodio, que en ese no nos va a dar tiempo, para otro episodio sí que quiero traer otra historia que es un poco como esta, que es más novela, se lee muy rápido, pero que a mí me ha enseñado muchas cosas, ¿vale? Entonces yo creo que ese es otro buen tema que traeré en otro episodio. En el que viene no, probablemente dentro de 2 lo podría traer y comentar al principio porque tampoco es muy largo. Muy bien. Pues nada, Javi, nos vemos la semana que viene con más y mejor. La semana que viene escudriñamos una industria muy interesante que tiene buenas perspectivas a largo plazo. Y que conocemos bien. No quiero... Los tres que vamos a estar. Sí, sí, sí. Vale, pues... Poco conocida, por cierto. Bastante poco conocida, yo diría, en la comunidad. Sí, estoy de acuerdo. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo.